Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna. En este caso voy a estar en un video que me habían pedido, ya hace bastante tiempo me lo venían pidiendo, un video sobre balística, explicando los distintos calibres, algunas otras preguntas que me hacían en cuanto a qué calibre conviene más para esto, para lo otro, qué calibre me tengo que comprar. En definitiva, me pedían que haga un video de este tipo. A mí me parece bastante aburrido un poco hablar de estas cosas, y después advierto, no es que soy experto en balística. Hay gente que dedica toda su vida a la balística, se la pasan estudiando distintas puntas, distintas velocidades, los pesos, las cargas de pólvora. O sea, te puedes pasar toda tu vida especializándote solamente en hacer balas. Es así de complejo el tema. Este video es para la persona que entiende más o menos poco y nada, te diría, y quiere tener una idea básica de, bueno, ¿cómo son los distintos calibres? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Más o menos para dónde voy. Así que de eso se trata este video, ¿sí? Una introducción básica a distintos tipos de calibres. Estoy usando acá una hojita que espero que se vea bien, pero si no lo acerco un poco más, a ver si tengo mejores resultados haciendo eso. A ver si se ve mejor un poco. Bueno, no sé si se ve mejor o no, pero lo estamos intentando acá. Vamos a empezar con este dibujito que tengo acá, ¿sí? Que tenés una serie de distintos calibres. Un poco más adelante. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Este es un dibujo que, bueno, es un dibujo, es una foto. No está exactamente a escala, pero anda por ahí. Pongámosle, esta es una balita 22. Acá tenés una 22 de verdad. ¿Sí? Es un poquito más pequeño. Pero ahí tenés lo que sería una bala de 22, acá tenés una bala de lo que sería 9 milímetros, ¿sí? Pero más o menos para tener una idea de las distintas diferencias en tamaños de bala y ese tipo de cosas. Bueno, vamos de izquierda a derecha. Arrancamos con 22, que está bueno arrancar con 22 porque es probablemente uno de los calibres más viejos que hay, ¿sí? Si mal no recuerdo, creo que el 22 corto, el más cortito, fue el primer cartucho metálico. Puede ser que me esté equivocando, ¿no? Si no me equivoco, si no es el más viejo y el primer calibre que salió, anda por ahí. Me parece un poco más corto. Este es lo que se usa, lo que hoy se conoce como 22. En general, cuando alguien te dice sí, es un calibre 22, es un 22 long rifle, largo rifle, porque el original era un poquito más corto. Estaba el 22 short, el 22 largo y el 22 long rifle, cada uno más largo que el otro. Ahora vos tenés 22 magnum, que es todavía más largo que este, ¿sí? Pero básicamente cuando alguien dice un 22 es esto. ¿Cuáles son las ventajas del 22? Bueno, primero, como ves, es bastante pequeño y compacto. Eso, si tenés que andar arrastrando munición, llevando de un lado para el otro. Después, una ventaja que tiene también es que es muy económico. A mucha gente le gusta y tiene poco retroceso. Entonces, al ser económico, liviano, poco retroceso, ya eso estamos hablando de grandes ventajas. La munición en general es cara, ¿sí? Cuando empezás a hablar de calibres todavía más gruesos, 22 es lejos lo más barato que hay, pero es un calibre que fue perfeccionado. Como es un calibre tan viejo, fue perfeccionado con el paso del tiempo y hoy en día es muy versátil y muy efectivo por un montón de cosas. Con 22, sí, podés usarlo para hacer tiro al blanco. Lo que se usa para tiro al blanco competitivo en general es 22 de fuego, calibre 22 de fuego anular. Se usa esto para caza menor, para control de plagas, de pestes, incluso se usa para defensa también el 22, sí, se usa para defensa. No es lo más recomendable ni mucho menos, es un calibre, como ves, es el más chiquitito de los que podés comprar con normalidad. Entonces, al ser tan pequeñito les falta un poco de potencia, pero se usa para defensa todos los días en todo el mundo. O sea, es un calibre definitivamente que es peligroso. Con el 22 se mató básicamente todo lo que se te pueda ocurrir. Se usó para defensa, se usó para cazar. Cuando vos estás hablando de un calibre más chico como este, lo que vas a tener es una penetración bastante moderada, pero si vos sabés lo que estás cazando y sabés dónde estás disparando, con un disparo al cerebro, y conociendo bien la anatomía del animal, puedes cazar básicamente de todo con una cosa así. Pero es directamente ilegal cazar con un calibre de estos animales más grandes, porque se lo considera como que es un abuso. La chance de que se hiera a la presa y salga herida es muchísimo más grande de que si se usara un calibre apropiado para ese tipo de cosas. Pero bueno, no me quiero extender demasiado. En definitiva, el 22 es este calibre acá, es muy popular y sirve para un montón de cosas. En cuanto a
¿Qué es 22, 380? ¿Cómo puede ser que el 45, que el 22 es más chiquitito y el 45, pero el 10 es más grande? Bueno, como ves acá es en cuanto a los milímetros, si son milímetros o pulgadas. Cuando vos te dicen, por ejemplo, 9 milímetros son más o menos 9 milímetros. Cuando estás hablando de pulgadas, por ejemplo, punto 38 pulgadas, es más o menos como si fuera un 9 milímetros. De hecho, en armas que disparan y la diferencia es mínima, tiene una explicación de acuerdo a qué es lo que se está midiendo, si el ancho de las estrías, de los campos, pero básicamente 38 y 357, por más que tenga esa pequeña diferencia y los dos sean en pulgadas, lo podés disparar tienen el mismo ancho en la boca del cañón. Vos podés disparar un 38 Special en un 357 Magnum, ¿sí? Después hay una cosa importante a tener en cuenta, la diferencia entre armas de fuego central y fuego anular. El fuego central es el que tiene el fulminante en el centro, y los que son de fuego anular, ves que este no tiene ningún tipo de fulminante, lo que hace es pellizca, golpea contra el latón en el costado, contra la vaina, ¿sí? La presiona y eso efectúa el disparo. En este caso vos tenés un fulminante que se puede quitar. De hecho, este tipo de calibre se puede recargar, todos estos calibres se pueden recargar salvo el 22. El 22 no se puede recargar. Habiendo dicho eso, hay alguna manera, vos podrías improvisarte un fulminante y hacer un cuento chino, pero no hay manual de recarga de 22, ¿sí? Esto es así. Esto sí, las vainas cuando se dispara, vos le quitas el fulminante, le pones un fulminante nuevo, la puedes recargar con máquinas de recarga, o incluso hay herramientitas manuales para hacer ese tipo de cosas, pero los calibres estos se recargan, la verdad que no. Sigamos avanzando para que no se haga demasiado largo este video, porque ya veo que va a ser eterno y sumamente aburrido, pero como siempre digo, yo trato de contestar lo que me preguntan. Me preguntan 40 veces sobre calibres, hablo de calibres. Otro calibre bastante común es el 380, ¿sí? ¿Ves la similitud acá? Punto 380, punto 38, bueno, estos tienen el mismo ancho del cañón, o sea, vos lo podrías disparar en, por ejemplo, 9 milímetros y 380, si bien no son intercambiables ni mucho menos. Hay algunas armas que pueden disparar tanto 9 milímetros como 380. De vuelta, no es lo recomendado. Cuando se dispara con un arma, va el arma en cada calibre. La única excepción para ese tipo de cosas sería, por ejemplo, 357 Magnum. Se asume que vas a disparar con 38 también. La diferencia entre el 38 Special y 357 Magnum es solamente que es un poco más larga, pero después las dimensiones son iguales. Es un poco más larga la vaina. El 380 es un calibre que me consultan bastante, en especial en Argentina está la Versa 380. Y como ves, es común 9 milímetros, pero un poco más cortito. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el 380? Muy pocas, te diría que ninguna. Ay, Fernando, qué malo que sos. Yo tengo un 380 que lo quiero más que a mi mamá. Perfecto, yo tengo armas que también me encantan y no quiere decir que no pueda ser objetivo. Es más, yo tuve 380 Versa, la Versa Super de 15 tiros, una Colt Hammerless Pocket hermosa, un arma divina, también en 380. Es un lindo calibre. ¿Cuáles son las desventajas del 380? Primero, que es menos potente que el 9 milímetros, ¿sí? 9 milímetros, por más que parezca una diferencia media chiquitita, es bastante más potente, es bastante más potencia en el 9 milímetros, y ya vamos a estar hablando de eso. Con esto es más cortito, menos potencia, en general es más difícil de encontrar una cajita de 380, si bien es bastante popular y suele ser más cara, y hay menos tipo de puntas, los proyectiles. Si vos tenés menos variedad en calibre de 380, vas a encontrar dos cajitas, 3, 9 milímetros hay 20. Es muchísimo más popular 9 milímetros que 380. Después, la diferencia que tiene el tipo de retroceso no es tan notable como para ir, uy, qué distinto. No, si tirás con 9 milímetros 380 es más o menos lo mismo. Y las armas en general, no hay armas militares o de servicio muy pensadas en 380. Hay alguna cosa dando vuelta, pero por lejos 9 milímetros mucho más popular, mucho más común. Si vas a hacer cursos de tiro y vas a comprar un montón de munición, vas a comprar la más barata que encuentres, 9 milímetros es mucho más económico comprándolo en cantidad, en especial para cursos, ese tipo de cosas. Las armas, cargadores, todo eso, vas a encontrar más cosas. No es que vas a encontrar más, no vas a encontrar nada de armas de servicio en 380. 9 milímetros, sí. Bueno, ahora hablando específicamente de 9 milímetros, es un calibre también que tiene muchísimo tiempo, tiene bastantes años, que fue para la Luger que se pasó
venía con una vaina en forma de botella, que era un poquito más angosto, agarraron y para la Luger lo extendieron un poco más de ancho y así nació 9 milímetros. 9 milímetros por lejos el calibre más popular en pistolas, en armas de servicio y militares. Básicamente todos los ejércitos del mundo usan 9 milímetros. Básicamente casi, no te digo todas las policías, pero por lejos es lo más popular que hay. Hubo una época en la cual un poco se había bajado la popularidad, se estaba explorando más otros calibres que supuestamente tienen más poder de parada, son un poco más grandes, un poco más anchos, como el 40, 45, ¿sí? Pero hoy en día, en especial pasa esto, pasa lo que hablaba con el 22. Como son calibres que están hace mucho tiempo, se los perfecciona mucho y se consiguen muy buenos resultados. Hoy en día, con munición 9 milímetros, más P y una punta hueca de buena calidad, tiene bastante poder de parada, ¿sí? Y es muy efectivo. Lo que se usa para el ejército en general es esto, una munición de 115 grains de peso, y lo que se busca es principalmente que tenga mucha penetración para las armas militares. ¿Sí? Este es un típico cartucho de una pistola 9 milímetros militar, es una Full Metal Jacket exactamente igual que esta, porque se quiere que penetre mucho, que si un soldado tiene un chaleco con cargadores, con equipo, qué sé yo, que lo atraviese, que pase de largo y en lo posible que le pegue a otra persona más que está atrás del tipo. Esa es la idea del cartucho de servicio militar. Por eso es una idiotez enorme que un cartucho de este tipo, munición, lo que dicen blindado no tiene nada, es plomo recubierto con cobre, pero lo hace bastante más duro y penetra mucho. Es una locura que este tipo de munición la use la policía. De hecho, está prohibido en los países civilizados que un policía ande disparando en esto. En los países incivilizados y medio pateando para atrás siempre en contra del sentido común, lo prohíben y obligan a la policía a usar esto. Y lo que termina pasando es lo que estoy describiendo. Un policía le dispara a una persona que lo está atacando, un delincuente, un enfrentamiento, y este tipo de munición lo más probable es que lo atraviese limpiamente. ¿Sí? Hay una gran posibilidad, y vamos a estar hablando más de eso en un minuto, pero es mucho más la chance de que lo pase, lo atraviese completamente y le pegue a otra persona que está detrás, porque tiene mucha potencia y en especial con este tipo de munición está más pensada para eso, para las armas militares, no para las armas policiales o de uso civil. Pero bueno, ¿no? Cosas que pasan, la política entra en juego y toda esa payasada que ya sabemos. Después tenés calibre 40, y estos son algunos calibres, hay muchísimos más, pero estos digamos son algunos de los más populares. Si no, este video duraría una semana entera y así todo no alcanza el tiempo. 40 fue un calibre que surgió a partir del 10 milímetros. El 10 milímetros, ¿qué fue? La progresión del 9 milímetros en cuanto a, bueno, esto no es lo suficientemente potente, no tiene la suficiente fuerza, el poder de parada no es suficiente, y estos son calibres que surgieron de un tiroteo en Estados Unidos, donde el FBI tuvo mala experiencia con el poder de parada de algunos de estos calibres y decidieron hacer algo más potente que 9 milímetros, que es 10 milímetros. El 10 milímetros, si bien parece como que no es tanto, ¿sí? Porque es solamente 1 milímetro más, pero 1 milímetro más, 1 milímetro menos en balística es mucho. 10 milímetros es bastante más potente que 9 milímetros. Es muy efectivo, es muy costosa la munición, las armas tienen que ser más grandes, tienen que ser más, aguantan menos la cantidad de disparos porque es un calibre con mucha potencia, entonces se van desgastando mucho más rápido, y hubo un montón de gente que el 10 milímetros no lo toleraba bien. Estoy hablando ya de agentes de FBI o policía o quien sea que está disparando 10 milímetros, y decía, che, esto es demasiado potente para mí. Entonces, como eso, surgió la alternativa del 40 Smith & Wesson. 40 Smith & Wesson básicamente es el 10 acortado un poco, ¿sí? Lo hacen más cortito y tiene el ancho de 10 milímetros. Entonces un calibre que es un poquito más potente y un poquito más ancho que 9 milímetros, pero no tan fuerte como el 10 milímetros. Entonces ahí nació el .40 Smith & Wesson. ¿Ven lo que hacen? 10 milímetros, pulgadas, .40 pulgadas, Smith & Wesson. El 40 Smith & Wesson fue muy popular en una época que las policías en Estados Unidos pasa mucho esto, que de golpe se pone algo de moda, vendían las 9 milímetros como si fuera una porquería, porque ahora lo nuevo era 40 Smith & Wesson. Después se terminan dando cuenta que al final el 9 milímetros no era tan malo, que entran más balas en un cargador de 9 milímetros que 40, que 40 es más grande y más costoso de fabricar también, porque es más materiales. Si bien hoy en día está bastante equiparado,
40 Smith & Wesson es un lindo calibre, es un calibre muy potente, quizás no tanto más que el 9 milímetros, pero hay para algunas personas que consideran que vale la pena, que justifica. Un calibre que me gusta más, que me gusta bastante a mí, que es el 357 SIG, es la vaina, como si fuera de 40, agollotada, o sea, como si fuera cuello de botella, con una punta de 9 milímetros. Entonces parece como un calibre como este, ¿sí? Como si fuera una botellita la vaina, pero más corta, del tamaño del 40 y una puntita de 9 milímetros. Eso le da como muchísima potencia al 9 milímetros. Es un calibre muy bien logrado, es muy preciso, tiene bastante potencia. Se usó hace poco tiempo, lo había usado un oficial en un ataque en una iglesia, le pegó, no sé, como a 20 metros, le dio en la cabeza a un loco que había empezado los tiros y lo bajó en seco. Se ve en el video el golpe que le pega en la cabeza y cómo lo sacude. Es un calibre bastante potente. Después tenés el viejo y querido 45, que es un calibre bastante más viejito de otra época de Estados Unidos. La idea era hacer un calibre que tenga el ancho del 45 Colt o Long Colt, como le gusta llamar. Hay un poco de debate, hay alguna gente se ofende, pero el calibre 45 es un calibre típicamente americano. La 1911 en calibre 45 ACP se usó en la Segunda Guerra Mundial, se usó en Vietnam. Es el día de hoy que hay mucha gente, y el calibre 45 está íntimamente asociado a la pistola 1911. Es el calibre con el que surgió y logró una fama increíble en todo el mundo. Es cierto que entre un 9 milímetros y un 45, que en pulgadas en centímetros sería el 1125 en Argentina, en su época el 45 se conocía como 1125, ¿sí? La conversión a milímetros. Es una bala pesada, es un tiro muy preciso y de baja presión, no sacude tanto, pero es un calibre que, a mi entender, y te digo que la mayoría del mundo policial, táctico, militar está más o menos en la misma sintonía, que es un calibre que quedó un poco en el pasado. Es excelente, es una bala bien ancha que no tenés que andar viendo que expanda mucho porque ya es ancho de por sí el calibre, pero hoy en día con 9 milímetros de buena calidad conseguís muy buenos resultados, más o menos. En definitiva, si ponés los tiros donde cuentan, no tenés tanta diferencia. 10 milímetros ya habíamos hablado. Este es uno de los calibres más nuevitos que hay últimamente, 5.7 FN. Es como un cuello de botella, como si fuera una bala de un fusil, ¿sí? Más grande, pero adaptado a un arma para usar en pistola y en unas ametralladoras chiquititas, una small machine gun o una personal defense weapon, que es como una carabina cortita que dispara este calibre, y tienen también una pistola que dispara este calibre. Este es un calibre bien finito, lo que permite meter muchas balas en cargadores de pistola de este calibre. Entonces vos tenés la FN57 que dispara este calibre, meten 20 tiros. La ventaja de este calibre, ¿cuál es? Esta es una munición bastante finita, con mucha velocidad, y la verdad estaba pensado para atravesar chalecos de Kevlar. Esa era el atractivo principal que tiene. Ahora bien, como ves, es una balita bastante chica, ¿sí? El proyectil es muy chico, es bastante más chico que un 9 milímetros. Hoy en día te diría que, si bien es un calibre muy interesante, muy lindo, te conviene más un 9 milímetros. Esto es más como una curiosidad, salvo que lo estés usando con esa idea, esa aplicación de proyectil contra chalecos, ¿sí? Los calibres, cuando son de este tipo, con las balas de fusil que tienen la punta que es incluso más chiquita que el de las pistolas, ¿qué es lo que pasa? Lo que se está buscando es conseguir ese resultado, ese shock balístico con la velocidad que llevan, y eso vamos a estar hablando en un segundo, pero primero terminemos con lo que tenemos acá. 38 es un calibre de revólver, también muy viejo, viene de la época de la pólvora negra, el calibre 38, y fue usado por la policía durante muchísimos años. Es un muy lindo calibre el 38 Special, pero tenía esta cosa que había gente que consideraba que le faltaba un poco de potencia. Hubo un calibre 38 High Velocity que era como un 357, una cosa así, pero en definitiva, con el paso del tiempo, terminaron desarrollando el 357 Magnum. ¿Qué es el 357 Magnum? Es el 38 estirado un poco más. Lo estiran así justamente para que en las armas que son 357 Magnum se pueda meter el 38, pero en las armas que son 38 no puedas meter el 357 Magnum, porque cuando lo metes en el tambor sobresale, justamente para que no lo puedas poner, cerrar el tambor y disparar, porque levanta muchísima más presión, es bastante más potente y puedes reventar el arma, te puedes tallar con
¿no? Falla catastrófica, lo que se llamaría. Después, acá finalmente está el 5.56 o .223. Fíjate cómo es .22 igual que .22 de acá, ¿sí? Opa, ¿qué es lo que está pasando? Por esto, el ancho que tiene este proyectil 22 es el mismo que un 22, esta balita, ¿sí? Es el mismo ancho de proyectil. De hecho, vos tenés adaptadores para disparar 22 largo, rifle, en armas de 223, 556. 556, 223 es el calibre oficial de NATO, Estados Unidos, la M16, el AR-15, todo eso es 223, 556. Desde ya hay AR-15 en un montón de otros calibres, pero lo más típico cuando encontrás una AR-15 o una M4, un arma de ese tipo, es el calibre de servicio de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, y la gran mayoría de los países del mundo usan 5.56, que es este calibre que se ve acá. Es una puntita muy chiquita, pero fíjate la cantidad de vaina que tiene para meter pólvora adentro, propelente, levanta mucha velocidad, y el shock que hace es más una cosa hidráulica, choca y se desintegra por la gran velocidad que lleva, cuando esto en realidad lo que hace es otra cosa, choca y o penetra o expande dependiendo si tenés punta hueca o no. Pues acá finalmente, bueno, calibre 50 BMG es un calibre de antimaterial. Y acá tenés el 5.56 que estamos mostrando, el 308 o el 7.62 del querido FAL, es un calibre bastante más grande que el 5.56, que es el que lo reemplazó, buscando calibres más livianos y más cómodos, con menos retroceso para las Fuerzas Armadas en los distintos ejércitos, que estaban ya incorporando también gente, había personal femenino que decía, bueno, es un calibre como un poco más más liviano, más fácil de controlar. Era un poco más amigable para el soldado, digamos, que no tenía que andar llevando el 308, que es más grande, más pesado, más potente también, es verdad, pero bueno, las contras que tiene, en el ejército moderno se considera que el calibre intermedio era más sensato. Después acá al lado tenés el 7.62x39, esto es lo que dispara una AK-47. Como ves, este es un 7.62, estos son los dos calibres de 30, .308, .30 es el ancho que tiene el proyectil, bastante más ancho que el .22. Son calibres. El 7.62x39 del AK-47 es bastante efectivo en lo que hace. Se parecería a un 30-30 en carabina como para caza. El 2.23 es lo que se usa para matar a animales pequeños, para tiro varmint, lo que se dice, a animales chiquititos. Pero en lo que sería una situación de guerra, consigue el resultado que se quiere, que es un proyectil que tenga mucha velocidad, cuando choca se desarma y causa una falla catastrófica en la estructura del proyectil, revienta todo y hace como un agujero relativamente grande en relación al tamaño del proyectil, ¿sí? Así y todo, obviamente, 308 es más grande, más potente, pero tiene esas contras. Y acá al lado, un cartucho de calibre escopeta, calibre 12, que sería esto, ¿sí? Calibre 12 es lo más popular que hay en escopeta, y como habíamos mostrado en otros vídeos, las escopetas vienen en distintas configuraciones. Calibre 12 es por lejos lo más popular, puedes tener con postas, que es lo que se ve acá, puede ser munición fina para cazar aves, o puede ser una bala, un slug para caza mayor. Claro, una bala de este tamaño no tiene la velocidad que tiene una bala de fusil, pero por la masa que tiene es muy efectivo también, ¿sí? Quería finalizar un poco esto explicando un par de cosas en cuanto a cómo es que funciona todo esto. Y acá me uso como referencia mi libro, Manual de Supervivencia Urbana, donde algo de esto... Como ven, el tema de la balística es gigante, enorme, y excede a lo que pueda cubrir acá en un videito de media hora, pero para que se den una idea. ¿Cuál es el efecto que tiene esto en la práctica? Bueno, primero lo que me parece importante resaltar es que todo lo que estábamos mostrando recién, desde la balita 22, ni hablar ya 9 milímetros y ni hablar ya una bala de un fusil, penetra todo lo que vos ves en la televisión, como que levantan una mesa y paran balas con una mesa, con una puerta. Nada de eso es verdad. El 22 te va a pasar una mesita de madera de Ikea, te la pasa de largo de punta a punta sin ningún inconveniente, ¿sí? La atraviesa con suficiente fuerza para matar al que está atrás, del otro lado, un aglomerado típico que vos tenés en un mueble. Una lata de estas tipo de tacho de basura es una lata muy finita, es como si fuera dispararle a una latita de Coca-Cola, la pasa de lado como si nada, con suficiente fuerza para matar a la persona que está al otro lado. Carteles plásticos también, y ni hablar ya de un proyectil tipo 9 milímetros,
todo esto lo atraviesas inconveniente. ¿Cómo es que detenés un proyectil, sea 9 milímetros, 22 y ya hablando fusiles? Necesitas mucha masa. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un árbol, si vos tenés un macetero con tierra, una pared de ladrillo, pared hueca de Durlock, no, esto 9 milímetros te atraviesa una o dos paredes de Durlock con suficiente fuerza para matar al que está del otro lado con muy poco inconveniente, ¿sí? La manera más barata y efectiva de parar proyectiles es lo que hace el ejército, agarra bolsas y las llena con arena o con tierra. Eso te da una masa que el proyectil queda ahí metido, más o menos 30 centímetros de arena, que es lo que típicamente tenés una bolsa de arena que se usa en el ejército, eso te va a parar un proyectil, aproximadamente. Entonces haces varias capas de eso y con eso consigues el resultado que querés. Finalmente, la diferencia entre lo que sería la famosa punta hueca, punta encamisada. Punta encamisada es esto, ¿sí? Un proyectil que tiene la punta ojival todo cubierto. Una punta hueca es un proyectil que tiene esa misma punta pero abierta, ¿sí? No es exactamente igual. Por ejemplo, si vos agarrás, hay gente que piensa que yo agarro esto, ¿no? Agarro este proyectil, le cortás la punta y haces con un taladro, le haces un agujerito, hice una punta hueca. No hiciste nada, estuviste perdiendo el tiempo, no vas a conseguir que eso expanda más, quizás un poquitito más se llega a abrir, pero el plomo que tiene es más blando, tiene otro tipo de estructura, es más fina las paredes del encamisado, está diseñado específicamente para que pueda expandir. Esto está pensado para que no expanda. Entonces, por más que vos lo modifiques, no vas a conseguir ni cerca el resultado de lo que está diseñado específicamente para ese tipo de cosas. Esa es la diferencia entre lo que es punta hueca o no es punta hueca. Entonces, ¿qué es lo que hace famoso punta hueca? Que a veces la gente se confunde, en especial los políticos empiezan a repetir pavadas que les contó la abuela, el tío y ese tipo de cosas. Bueno, muchas veces para probar el tema de la balística lo que se hace es disparar a bloques de gelatina balística. Bloque de gelatina balística es exactamente lo que suena, lo que estaba mostrando ahí un dibujito. Vos tenés un cuadradito, videos de YouTube de esto hay un montón. Vos disparás, le disparás con punta encamisada, entra el proyectil, penetra hasta una cierta cantidad, cuando choca contra el bloque de gelatina se expande y después vuelve a la forma y el agujero que deja en definitiva es el recorrido que hizo. Ahora, si vos estás disparando con un proyectil de punta hueca pensado para expandirse, lo que va a pasar es lo siguiente: ni bien choca, ¿sí? El material ofrece una resistencia, el proyectil está pensado para deformarse y lo que hace es se abre, ¿sí? Esa punta se abre y al abrirse crea una superficie mayor, ¿sí? Ese diámetro que tiene es mayor que el 9 milímetros original, entonces empieza a desacelerarse rápidamente y causa un efecto de shock hidráulico bastante más grande, desplazando un montón más de material, ¿sí? Y transmitiendo mucha de esa energía a el material contra el que chocó. Y va a penetrar bastante menos, ¿sí? Se va a abrir y va a penetrar bastante menos que esto que probablemente sácate lo pasa de largo, ¿sí? Por eso la policía usando este tipo de proyectiles es una locura, porque a una persona te puede pasar 2 o 3 personas limpio dependiendo de dónde pegó, y un poquito de eso también vamos a hablar en un segundo. Esto lo que hace es que, por ejemplo, si vos tuvieras acá órganos, si vos tuvieras un riñón acá o lo que sea, ese shock que hace de expandir causa dolor, incapacitación, más trauma, más sangrado, deja una herida, vos tenés lo que se llama el desplazamiento permanente o el temporal. Cuando esto expande para afuera, después vuelve mucho este tejido, pero hay tejido que no es tan elástico y cuando se estira, se parte y se daña, eso causa más sangrado. Entonces, en general, esto va a ser más efectivo a la hora de parar a una persona que le están disparando. Lo bueno es que esa persona al que el policía le está disparando, supuestamente le está disparando por algo. Lo malo, cuando vos disparás con esto, es que al tipo que está del otro lado, a una cuadra de donde está el enfrentamiento, ese no tiene nada que ver. Entonces quizás se termina comiendo un balazo porque alguien decidió que esto era menos malo que esto. Cualquiera de las dos cosas son balas 9 milímetros, gente, a ver si me entienden. Cualquiera de estas dos cosas que le pegaste a una persona es porque se estaba en una situación que requería uso de fuerza letal, ¿sí? No es que, esta es mucho más buenita, no, esto es lo que usa el ejército en todo el mundo, de bueno no tiene nada. Esto, aunque sea, va a quedar donde se disparó, que es la idea, ¿sí? Si no, no estaría disparando el agente de policía o quien sea que está haciéndolo. ¿Qué pasa con las balas de fusil? Que eso es algo que no
no llegué a explicar. Bueno, con la bala de fusil, que es esta cosa sí, tipo forma de botellita, vos tenés un proyectil muy chiquitito y tenés mucha carga de pólvora. Lo que hace eso, ¿qué es? ¿Va a expandir así? No, lo que hace un 5.56 es venir a muchísima más velocidad, pero muchísima más, y cuando choca empieza a tumbarse, a dar vueltas y revienta, se fragmenta en un montón de pedacitos. Entonces cuando pega acá hace como un agujero al tamaño de una pelota de tenis o un puño, penetra relativamente poco, revienta, se expande y no se expande, perdón, se fragmenta, ¿sí? El proyectil, el 5.56, que en definitiva tiene el mismo ancho, tiene el ancho de un 22, ¿sí? Pero pesando tipo 55 gramos de peso, una cosa así, con una camisa encamisado más grueso, más fuerte, y salen pedacitos de cobre, fragmentos, disparado para todos lados. Causa una herida bastante grande, ¿sí? Tiene un shock muy fuerte, y ahí es donde está el debate del shock hidráulico, que es que por la velocidad que tiene, causa daño con el desplazamiento de tejido. La verdad, honestamente, es que hoy en día, con munición bien diseñada, vos también tenés cierto efecto de shock hidráulico con algo como un 9 milímetros. Hay gente que te dice que no, que siempre tiene que ser fusil de rifle. Mirá, la verdad es que hay munición que levanta mucha velocidad y algún efecto va a tener. No es que es todo blanco o negro, que tiene que ser sí o sí fusil o no. Por ejemplo, un 3.57 Magnum con munición de punta hueca también va a tener un efecto bastante fuerte donde pegue. Incluso munición 3.57 Magnum normal, tiene mucha velocidad y va a desplazar bastante material con mucha fuerza. Esta es una munición que no es punta hueca, no es completamente encamisada, es una semi encamisada. Eso quiere decir que tengo la puntita así y solamente tiene camisa, ¿sí?, cobrada por acá, que es donde va a hacer contacto con las ánimas con el ánima del cañón, ¿sí?, para no emplomar todo el cañón, y después acá es plomo desnudo, lo que vos ves acá. No es que se va a deformar como si fuera punta hueca, ni mucho menos, pero un poco de deformación va a tener, más que si fuera completamente encamisada. Y esto generalmente es un calibre más de caza, ¿sí? Penetra bastante, tiene mucha penetración, y lo que suele pasar, algo que a veces no se termina de entender, es que la gente no está hecha de gelatina balística, la gente está hecha de carnes, tendones, hueso. Entonces, ¿qué pasa? Si este es, por ejemplo, el brazo de una persona y yo tengo acá un hueso, hay una buena chance de cuando pegue un proyectil acá, ¿sí?, no haga esto, por más que sea una munición encamisada como esta. Lo que puede ser que pase cuando pega y golpea contra un hueso es que lo parta con mucha violencia y salgan fragmentos de bala porque se fragmentó el proyectil. Si la punta esta se partió y salió cachos de proyectil por todos lados. Pedazos del mismo hueso donde golpeó, ¿sí? Pegó acá y salió un pedazo de hueso volando como un proyectil secundario. Cuanto más potente es el calibre, más chance hay de que pase eso. Por ejemplo, a vos te dispararon con un 22 y puede ser que pega contra un hueso y en vez de partirlo, si está en ángulo, o bien, o que no lo penetre directamente o que siga la trayectoria del hueso. Se te pegaron acá en un ángulo en el brazo y el proyectil de 22, como no tiene tanta potencia, busca el camino de menos resistencia entre la carne y el hueso y se manda por acá y te sube por ahí, quizás, y te queda acá metido abajo de la piel y el hombro. En el mismo lugar te pegó el 3.57 Magnum y te parte el hueso acá, te tienen que hacer un injerto para arreglarte el brazo o cortártelo, dependiendo de la suerte que tuviste, y salen pedazos de hueso volando por todos lados. Y ni hablar si esa bala es de un fusil o de algún calibre bastante más potente, ¿sí? Pero gente, nada, media hora después, habiendo hablado de calibres de todo tipo, espero que les haya parecido entretenido, que hayan aprendido algo. Nos vemos en la próxima, tengan un muy buen día.